amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Contabilidad Mica. Continuamos con la lectura de la ley del impuesto al valor agregado. El día de hoy toca la lectura y análisis del artículo 2A. El artículo segundo, recuerden que se derogó desde el 2013, entonces el artículo 2A dice lo siguiente. Desglose del artículo segundo A de la ley del impuesto al valor agregado. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. 1. La enajenación de a. Animales y vegetales que no sean industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Para estos efectos, se considera que la madera en trozo descortezada no está industrializada. B. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de 1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. 2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos, utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes o esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. 3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 5. Chicles o gomas de mascar. 6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas en el hogar. C. Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. D. Ixtle, palma y lechuguilla. E. Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores. Motocultores para superficies reducidas. Arados. Rastras para desterronar la tierra arada. Cultivadoras para esparcir y deshiervar. Cosechadoras, aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes. Plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola. Sembradoras. Ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje. Desgranadoras, abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo. Aviones fumigadores. Motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento. A la enajenación de la maquinaria y del equipo que se refiere este inciso se les aplicará la tasa señalada en ese artículo, solo que se enajenen completos. F. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. G. Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación. H. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas o ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. I. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Igualmente, se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañan a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro. Se aplicará la tasa del 16% a la generación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidas en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 2. La prestación de servicios independientes. A. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua. Suministros de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias,
preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas, erradicación de plagas, cosecha y recolección, vacunación, desinfectación e inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. B. Los de molienda o trituración de maíz o trigo. C. Los de pasteurización de leche. D. Los prestados e invernaderos hidropónicos. E. Los de despepite de algodón en rama. F. Los de sacrificio de ganado y aves de corral. G. Los de reaseguro. H. Los de suministro de agua para uso doméstico. 3. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos E y G de la fracción 1 de este artículo. 4. La exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de esta ley. Los actos o actividades a que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Primero que nada agradecemos a nuestra compañera Ileana por la lectura del artículo 2A y continuamos con su comprensión. El artículo 2A, como se mencionó al principio, pues habla básicamente de lo que es la tasa 0% del impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir 0%? Pues que es la tasa preferencial, que no te obliga al desglose del impuesto como tal, y por eso se le llama preferencial. Hay que entender algo antes de pasar al análisis ya muy completo. Para resumirlo en palabras sencillas o breves, se entiende como que todo lo que es de primera necesidad que viene pues básicamente del campo, de la agricultura, de la ganadería, la ley por ser esto que influye directamente en canasta básica, por eso lo añadió a tasa preferencial, por eso pues vienen siendo todo lo que viene siendo derivado de los vegetales, de los animales, del campo, todo eso, todo lo que se desarrolle en estos giros es tasa preferencial, así entiéndalo y compréndalo para que se les haga más fácil su comprensión. Ahora bien, nos dice el artículo 2A que tiene 4 fracciones. Cada fracción nos da una situación bajo la cual puedes tributar o ser acreedor a tributar en la tasa 0%. La fracción 1 nos habla de lo que viene siendo la enajenación. ¿Enajenación de qué? Pues como se menciona, de lo que se relaciona directamente a la agricultura y la ganadería. En este caso vienen siendo los animales, los vegetales, la medicina, el ixtle, la maquinaria que se usa para producir dicho trabajo, la comida, etc. También nos pone condicionantes, nos dice que por ejemplo en el caso de los animales, pues los animales domésticos en caso de que se comercien, pues esos no, esos sí tributan bajo la tasa 16. El agua nos dice también que va por porciones, de porciones muy grandes pasadas de cierta cantidad de litros, pues no te exige que pagues el IVA. Ya si son en fracciones pequeñas, en envases pequeños, pues ya se tiene que tributar. La comida, si es en restaurante, pues dice que tiene que tributar bajo la tasa del 16%. ¿Por qué? Porque ya lleva un proceso y además la persona o la sucursal donde tú estás comiendo, pues te está ofreciendo un servicio. Entonces ellos, recordemos que en artículos pasados, pues dice que por la prestación de servicios, pues ellos están obligados a tributar en la tasa del 16%. La segunda fracción nos habla de lo que viene siendo la prestación de servicios independientes. Si estamos hablando de lo que es la tasa cero, pues la prestación de servicios independientes se va a tratar directamente a la prestación de servicios a la agricultura y la ganadería. Puede ser la instalación de alumbrado, la instalación de canales de riego, la instalación de maquinaria, la instalación de paneles, la instalación de invernaderos, etc. Todo lo que tenga que ver, como ya se mencionó, con la ganadería y la agricultura, que sean servicios independientes, pues puede tributar bajo la ley de la tasa cero. La fracción número 3 nos habla de lo que viene siendo el goce o uso temporal de bienes y o servicios, pues obviamente también relacionados a estos giros. ¿Qué quiere decir? Pues que por ejemplo, si yo les rento maquinaria para arar el campo, para desterrar, para fertilizar, para, no sé, germinar, si les rento por ejemplo invernaderos hidropónicos, todo ese tipo de cosas, como están relacionados a la tasa cero o a la agricultura y la ganadería, pues no están obligados a pagar el impuesto, entonces tributan bajo la tasa cero. Por último nos habla de las importaciones, pues las importaciones tienen que estar reguladas por el artículo 29 de esta misma ley, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a grandes rasgos, el artículo 2A nos dice que puedes tributar bajo la ley de la tasa cero por la comercialización, por la prestación de servicios, por el uso o goce y por la importación, siempre y cuando te apegues a los condicionamientos que pone esta ley, que van a ser directamente relacionados a la agricultura y la ganadería.
Bueno amigos, espero les guste este video, hayan entendido la explicación. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Saludos.